En lo que podría ser la crónica de una muerte anunciada, el sistema de emergencias 911 de nuevo alerta que está al borde de tener que cesar sus labores porque no tiene presupuesto para seguir operando. Y nuestra compañera Catherine Zúñiga nos da más detalles de esta situación que se presenta. Adelante, Catherine, buenos días. Buenos días, Ale, a vos, a los compañeros en estudio y a los amigos televidentes. Y es que es una situación precaria la que ellos dicen tienen con sus finanzas. Y para explicar exactamente lo que está pasando en esta institución, estamos con Silvia Muy, que nos va a explicar un poco, doña Silvia, por qué se dice que es una situación precaria. Ahora usted fuera de cámara nos explicaba que sí hay presupuesto, pero no se puede usar. Sí, muy buenos días. La problemática que tiene el sistema de emergencias es que debido a la aplicación de la regla fiscal nos impide aplicar el 100% de los recursos que provienen de la tasa de financiamiento que el sistema recibe por ley para poder garantizar su operación y también responder a los incrementos en la demanda de llamadas de emergencia. Actualmente la situación se ha complicado a un nivel de que estamos acumulando deuda con el Instituto Costarricense de Electricidad desde el año 2021 y para el año 2022, a partir del mes de abril, pues no va a ser posible cubrir el costo de la factura por servicios de telecomunicaciones. Ahora, había un trato también con el ICE que usted me comenta que de no aprobarse el proyecto de ley que está en asamblea sería imposible cubrir. El ICE ha sido bastante colaborador con la institución en virtud de la labor que nosotros realizamos y nos ha otorgado prórrogas de pago con el fin de que podamos continuar brindando el servicio. Sin embargo, no se han vencido ya las prórrogas de pago del 2021 y ya empezamos a tener un problema para el 2022. Esta situación va a generar que tarde o temprano sea insostenible la operación de una institución que se endeuda día a día y que no es capaz pues de dar pasos para resolver problemas como obsolescencia tecnológica y poder responder a ese incremento en la cantidad de llamadas de emergencia. Hay una situación, doña Silvia, que usted me comentaba, no solo es que no pueden incrementar el número de personas que atienden las llamadas de emergencia todos los días, sino también para cubrir el tema de ciberseguridad también, que hace una semana recibieron un intento de ataque. Correcto, nosotros hemos estado muy preocupados y ocupados en blindar el sistema de emergencias, dado que sabemos que son de los sistemas más vulnerables y que normalmente tienden a ser objeto de ataques cibernéticos. A la fecha no hemos tenido ningún tipo de situación que haga poner en riesgo la información de nuestros usuarios. Sin embargo, no tenemos aún el experto en ciberseguridad que incluso la ley nos pide. Y esta situación se debe a que en razón de la aplicación de regla fiscal, pues no podemos crecer en planilla, no podemos hacer contrataciones nuevas y no tenemos el sustento financiero para responder a una necesidad como esta. Esa situación nos tiene preocupados porque no sabemos hasta cuándo podremos sostener con el blindaje que mantenemos a la fecha, una protección real a los datos de nuestros usuarios y a las bases de datos también que el sistema maneja. Ahora, don Henry, en el estudio tiene un comentario. Adelante, don Henry. Sí, más que un comentario, Catherine, es una consulta y una inquietud que lógicamente genera lo que está denunciando la funcionaria, y es, en algún momento el esquema de financiamiento, la forma como está operando el 911 debe estar mal, porque desde hace ya varios años se viene denunciando precisamente que la situación no es fácil. Hay que buscar alguna forma, o bien, como bien lo estaba comentando Melissa aquí internamente, de condonar, de que no pague algunos impuestos, etcétera. Buscar un mecanismo. ¿No es ahí donde se está fallando en la forma como el esquema de financiamiento del 911? Bueno, en este momento lo que pasa y el problema que nos explicaba doña Silvia, don Henry, es el problema del presupuesto es que sí existe, pero la regla fiscal no los deja utilizarlo, correcto. Es que me preguntaba don Henry, de hecho, ese punto. Si es problema de financiamiento, ¿de dónde vienen los fondos? Sino más bien de cómo se utilizan. Si usted nos podría explicar más bien, doña Silvia, cuál es el estado de esta excepción a la regla fiscal que se está tramitando en asamblea. Ok. Recordemos que el sistema de emergencias se financia
con una tasa que proviene de todos los servicios de telecomunicaciones. Entonces, todos los costarricenses van a pagar un 0.75% de su factura de servicios de telecomunicaciones, y esos recursos son los que deben financiar al servicio de emergencias 911. El servicio de emergencias 911 no tiene problemas financieros. Los recursos están, los recursos se recaudan y nosotros los recibimos mes a mes. El problema que nosotros tenemos es que mediante la aprobación de la ley 9635 y la implementación del instrumento de control fiscal que conocemos como regla fiscal, eso pone un tope a los ingresos que usted puede ejecutar. Entonces, aunque nosotros no recibamos presupuestos ingresos del presupuesto nacional, nos congelan la posibilidad de ejecutar los ingresos que nosotros recibimos. Entonces, en la actualidad, para operar el sistema de emergencias para el 2022, nosotros necesitamos un presupuesto de 5.139 millones. Esto es para cubrir todos los aspectos propios operativos. No tienen inversiones, ni ampliaciones, ni contrataciones nuevas. Sin embargo, en razón de poder cumplir con los topes de regla fiscal, lo único que podemos ejecutar son 4.565 millones. ¿Eso qué es lo que te da? Eso te da un déficit operativo de 574 millones. Entonces, es ahí donde hemos tenido que establecer prioridades de cuáles son los compromisos que podemos pagar, que los compromisos que debemos cubrir y cuáles compromisos son negociables en el tiempo y tal vez puedan ampliarse sus plazos. ¿Cuáles han sido los únicos compromisos que hemos logrado hacer con esto? Los compromisos derivados con el ICE. Entonces, como les decía, el problema no es de financiamiento, no es de carencia de recursos, no es incluso de uso de recursos, sino que el problema es que no tenemos la disponibilidad de los recursos necesarios para poder ejecutar el trabajo que hacemos acá. Ale también tiene otra pregunta. Adelante, Ale. Sí, queremos poner este panorama muy claro en la perspectiva de los televidentes, y no es que ellos estén desperdiciando los recursos, ni que están contratando personal, ni que se están subiendo los salarios. Las plazas, las nuevas plazas, contrataciones están congeladas, aumentos están congelados. Aquí el asunto es que la regla fiscal los tiene maniatados, por decirlo de alguna manera. Es curioso porque un grupo de alcaldes hizo una manifestación y marchó hasta la Asamblea Legislativa y lograron que las municipalidades fueran excluidas. Y luego un reporte reciente mostraba que muchas de ellas, 10 de las municipalidades, tenían un superávit, es decir, ni siquiera ocuparon los recursos que pudieron recolectar cuando los liberaron de la regla fiscal. La Policía de Control de Drogas también acaba de recibir una exención para cumplir con la regla fiscal. Hay dos diputados, José María Villalta y Paola Vega, que han estado haciendo un esfuerzo allí por liberarlos. ¿Qué les falta? ¿Cuál es la información que tiene el 911? ¿En qué punto están para llegar a esa liberación, por decirlo de alguna manera, para que puedan ejecutar ese presupuesto? ¿Y cómo van con los 77 millones que tenían que pagar como plazo el 30 de marzo anterior? ¿Qué han hecho después de eso? Me pregunta Alejandro, ¿cuál es exactamente el punto en el que está el proyecto en Asamblea Legislativa? Que hay algunos diputados que sí lo han apoyado, pero en este momento, ¿cómo se encuentra la discusión? El proyecto de ley en este momento, había sido remitido al Ministerio de Hacienda para consulta. Tenemos entendido que el Ministerio de Hacienda pues no dio una respuesta a la consulta realizada por los señores diputados, y esto automáticamente lo pasa a la agenda legislativa para ser considerado y aprobado. Al día de ayer estamos en el lugar 152 y lo que el proyecto de ley requiere es aprobación en primer y segundo debate. Una vez que esta aprobación se dé, que si los señores diputados, y hacemos un llamado para que los señores diputados lo convoquen entre el día de hoy y el día de mañana, tanto para primer como segundo debate, tendríamos la opción de que Casa Presidencial pueda revisarlo y el señor presidente, antes de su salida, lo pueda dejar firmado y convertirse ya en una ley de la República. O sea, ya estamos, por decirlo así, en la etapa final a nivel legislativo, y lo que se necesita es que los diputados lo incluyan en la agenda legislativa de hoy,
si es posible, para que sea debidamente votado. Perfecto, muchísimas gracias, doña Silvia. Parte de lo que comentábamos también, compañeros, es que si esto no se da antes de que salga esta Asamblea Legislativa, tendrían que convencer primero al presidente que sigue, hablar con los diputados y hacer el proyecto casi de cero para que se pueda discutir nuevamente. Así que, pues esta es la información desde las oficinas del 911 con respecto al presupuesto. Muchísimas gracias, Catherine. Es curioso, es irónico. Es el servicio 911 el que está haciendo las llamadas de emergencia y parece que no le están contestando. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más.